vamos a hablar un poco sobre él. Bueno, nuestro querido ponente, Rogelio Hernández Vergara, es de México, del estado de Guerrero. Es ingeniero geólogo con maestría en ciencias de la Tierra, especializado en espeleogénesis y evolución de sistemas kársticos en zonas de pliegues y fallas. Actualmente estudiante de doctorado con especialidad en cartografía geológica, geología estructural, geomorfología y tectónica en zonas kársticas. Sobre la exposición de hoy tenemos una reseña referente a los estudios que ha realizado sobre el karst e investigaciones en cuevas. Nuestro querido ponente se inició en la espeleología desde el año 2006 como miembro del grupo espeleológico Tlayolot en el estado de Guerrero. En el año 2009 tomó el curso rescatista jefe de equipo de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero, impartido por Espeleo Rescate México. En el 2010 tomó el curso Gestión de Rescate impartido por Espeleo Socorro Francés en el mismo sitio. Participó en el simulacro nacional realizado en el hoyo de San Miguel, Taxo, Guerrero. Sus estudios de ingeniero geólogo, maestría en ciencias de la Tierra y actualmente doctorado en ciencias de la Tierra han estado enfocados en el estudio de sistemas kársticos en los estados de Guerrero, Veracruz y Chiapas respectivamente. Ha participado en expediciones y colaboraciones con grupos nacionales como Urión, la Asociación de Montañismo del IPN, AMUNAM, Grupo Espeleológico de Chicomostoc, el Proyecto Karstológico Nacional de CICET, el Grupo Espeleológico de Ajaú, así como en expediciones dentro del marco de proyectos como National Geographic, explorando cuevas en la zona de Sierra de Puebla en 2015. Los estudios geológicos y exploración de cuevas en la zona de Orizaba, Veracruz, del 2014 al 2015, proyectos de PAPIT dentro del posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM, explorando cuevas en el estado de Chiapas con fines de investigación científica desde el 2015 hasta la actualidad. Exploración de cuevas en el centro de Chiapas en colaboración con Exploraciones Geográficas La Venta y ETSECLAP del 2016 hasta el presente. Y bueno, ha tomado cursos sobre estudios de geología en cuevas en Estados Unidos y China y ha participado en exploraciones de cuevas en China, Vietnam, Guatemala, Cuba y Estados Unidos. Actualmente es presidente del Grupo Espeleológico Tlayolot, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst con sede en Yucatán y asesor en el área de Karst y estudio de cuevas en el proyecto del Geoparque Sierras de Taxo-Huautla en el estado de Guerrero, auspiciado por la UNESCO. Y bueno, para el equipo local de Geolatinas La Paz Bolivia es un honor contar con nuestro querido ponente Rogelio Hernández Vergara, así que te cedo la palabra, Rogelio. Muchísimas gracias Raquel, gracias por la presentación. La verdad es que para mí es un gusto poder compartirles esta charla, hoy sabadito que todos andan ya descansados, casi sábado por la noche, y pues bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta charla pues sea pues benéfica para todos. Realmente la idea de las charlas que yo doy pues siempre pues he tratado de que sea para motivar a los alumnos para que se incursionen en los estudios del karst, y bueno, trataré de que esto sea pues lo más dinámico posible. Bueno, vamos a iniciar. Voy a presentar mi pantalla. Ahí estamos. Sí, me pueden confirmar nada más si se ve bien la presentación y el puntero en rojo. Sí, se logra ver. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a iniciar. La verdad es que estoy muy contento por la invitación por parte de Geolatinas de La Paz, Bolivia. Realmente fue una invitación que me llenó de mucha alegría. Y bueno, más que nada, la idea pues es también promover los estudios o motivar, como les decía anteriormente, pues motivar a los alumnos, ¿no? Y a las alumnas a que incursionen en estas áreas, ¿no? Realmente este tipo de estudios pues ha sido integral y ha sido por parte de equipos tanto de hombres como de mujeres. Entonces pues todo lo que les voy a mostrar
de aquí en adelante pues va a ser cosas o trabajos que pues han sido por equipos multidisciplinarios de diferentes áreas, pero también con personal de diferentes, pues bueno, que se dedican a diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, igual también si tenemos preguntas, igual pues podemos dejarlo para el final y pues hacer como una reintegración de todo lo que se ve aquí, ¿no? Bueno, yo preparé una charla que se llama Los estudios geológicos aplicados al entendimiento del karst. Y bueno, vamos a hablar principalmente de geología y vamos a ver los términos fundamentales, vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el mundo del karst. Traté de hacerlo muy dinámico, con mapas, con muchos ejemplos muy bonitos para que aquellas personas que no han tenido algún acercamiento con las cuevas o con el karst, pues puedan tener en esta charla pues un panorama general y puedan ver si realmente les gusta, si pueden incursionar o empezar a interesarse en estos temas. Bueno, aquí yo les pongo mi correo electrónico, igual al final se los puedo poner también por si quieren al consultar alguna duda, bibliografía, cualquier cosa, pues estamos para apoyarlos. Bueno, el temario de esta charla, hoy vamos a ver conceptos generales para estar en contexto de lo que es el tema. Vamos a ver un poco sobre la historia de la espeleología y los estudios del karst, ya que se habla muy poco de esto. Realmente esto es una materia que se da en las universidades que imparten el karst. Y vamos a ver un poquito de la historia porque es algo muy importante también. Vamos a ver un poco la geología, otra manera de ver las cuevas y finalizaremos, perdón, con los estudios geológicos y algunos ejemplos. Bueno, iniciaremos con el concepto fundamental de karst o karso. Siempre escuchamos esa palabra por todos lados y karst, y del karso en Latinoamérica se habla mucho del karso, en Puerto Rico, en Cuba, o a nivel mundial, pues del karst, ¿no? Pero, pues, ¿qué es el karst? El karst es un término utilizado de manera internacional y bueno, originalmente viene de la forma alemana, que es la palabra Kras o Krs, no sé cómo se pronuncia porque no hablo alemán, pero más o menos viene de este contexto y significa lugar desolado y sin agua. Más extenso la definición, pues es un terreno que generalmente es subyacente por roca caliza o dolomía o rocas carbonatadas, y que en la topografía pues está principalmente caracterizado porque estas rocas sufren disolución, es decir, tienen una reacción química que hace que la roca se disuelva, y bueno, esto da una gran cantidad de paisajes y de características que se van a observar como sumideros, como arroyos que se pierden o que se hunden, depresiones, drenaje subterráneo caracterizado por tener una gran cantidad de cuevas, laberintos subterráneos, y que van a estar interconectados o no. Entonces aquí yo les pongo una fotografía de una zona kárstica en China. Como pueden observar, pues son unos pináculos de roca caliza. Aquí se pueden alcanzar a ver los estratos de la roca. Y bueno, este es un paisaje característico, un paisaje kárstico característico de unas zonas pues ya más evolucionadas. Vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata, de sus características, sus formas, y vamos a ir adentrándonos en el tema. Y entonces nos preguntamos, bueno, es que ¿de dónde viene todo este concepto? ¿Cómo es que se origina? Pues bueno, para los que estudian ciencias de la Tierra o algunas carreras afines, pues bueno, ya conocerán esto como su palma de su mano, la parte de las rocas sedimentarias. Y bueno, las rocas carbonatadas, pues son rocas sedimentarias, pero químicas, es decir, se forman en el mar por la precipitación de carbonatos que están disueltos en el agua, ¿no? Un chorro de animalitos que hay, como las conchas, que forman sus coberturas, o estos organismos que forman sus conchas de calcio, pues van a morir y van a sedimentarse, ¿no? Aquí yo les puse un ejemplo de una roca sedimentaria típica de detritos, pero pasa lo mismo con las rocas carbonatadas. Imaginemos que esto es lodo calcáreo,
y que va sepultando algunos fósiles de invertebrados, principalmente aquí pues está un vertebrado, pero bueno, es casi lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la zona del mar, es donde se depositan estas rocas y van a formar estos lodos calcáreos, estas rocas, estas zonas se van a compactar, es decir, van a llegar a la parte de la diagénesis, es decir, se van a aplastar, van a expulsar toda el agua y van a empezar a formar las rocas carbonatadas. Y posteriormente, ya sea por eventos tectónicos o bueno, algo que vamos a ver más adelantito, pues esas rocas van a ser llevadas hacia la superficie, donde van a estar en interacción con otros agentes erosivos, ya sea químicos o físicos, y que, bueno, van a afectar esta roca y van a empezar a darnos este paisaje que les mencionaba anteriormente. Este diagrama a mí me gusta mucho porque ejemplifica claramente las características desde la zona del depósito hasta la zona de la roca expuesta, pasando por el proceso de diagénesis. En algunas zonas, esto va a depender mucho del ambiente geológico. En algunas otras zonas, pues vamos a tener solamente áreas con karst o características de este tipo que van a estar levantándose y hundiéndose, y en otros, pues va a ser más compleja, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito estos detalles. Bueno, con respecto al diagrama que vimos anteriormente, pues tenemos tres tipos de karst, de acuerdo con varios autores o el estándar que se ha utilizado de manera internacional. Tenemos el karst eogenético, que es el karst que se da en la zona costera, es decir, en la zona que está muy cerca, o bueno, en el mar, en contacto con el agua del mar. Aquí tenemos algún ejemplo, un diagrama de Scholl y Humer, y aquí muestran el nivel del mar y una zona de rocas carbonatadas expuesta, pero también tenemos aquí el agua subterránea salada y el agua subterránea dulce, y bueno, sus diferentes interacciones o las zonas donde cambian, la famosa haloclina o la zona de mezcla entre el agua dulce y el agua salada, y el nivel del agua, el nivel freático, el nivel del agua dulce, que se forma, o bueno, que está controlado pues por el agua de lluvia que nosotros tenemos. Entonces, esta es una fotografía de la isla de Cozumel en México, un ejemplo muy claro, muy similar a Cuba, Puerto Rico, Jamaica, donde tenemos rocas carbonatadas muy cerca de la costa y, bueno, una serie de cuevas y procesos de disolución o karstificación, pues asociados a estas rocas. Por lo regular, en estos ambientes costeros o eogenéticos, vamos a tener rocas muy jóvenes, es decir, una fluctuación o una variación del nivel del mar. Recuerden o recordemos que el nivel del mar ha ido cambiando en la historia de la evolución de la Tierra debido a las glaciaciones que se han dado. Por ejemplo, en los últimos miles de años, pues hemos tenido glaciaciones y eso ha ido cambiando los niveles del mar. Entonces esto va afectando, va generando que esto en algunos momentos esté expuesto, como se muestra en la fotografía, o en otras ocasiones esté cubierto por el agua del mar. Entonces este es uno de el primer ambiente o el primer tipo de sistemas kársticos que se han documentado. Tenemos otro tipo de karst que también es el karst hipogénico o hipogenético, que tiene que ver principalmente con estas rocas o estas zonas donde hay calizas que están sepultadas a mucha profundidad, como lo vemos en el diagrama azul. Me voy a regresar un poquito. El karst geogenético se da en esta zona, como les comentaba, aquí está el nivel del mar. El karst hipogenético por lo regular se da en estas zonas, aunque hay también algunos otros procesos que se dan en la parte superior. Pero bueno, vamos a ver el karst asociado primero a esta zona, el karst asociado a la zona profunda, y el karst asociado ya a la zona de roca expuesta. Entonces, bueno, el karst costero pues es el karst inicial. El karst hipogenético o hipogénico se forma principalmente en zonas de acuíferos confinados, en zonas donde hay agua que no tiene interacción con el agua superficial o el agua de la lluvia, como comúnmente se conoce el proceso del karst. Entonces aquí tenemos agua que está siendo
movilizada, ya sea por aumento de la temperatura o ya sea por presión litostática, es decir, la presión de las mismas rocas que ejerce en el agua, y bueno, va a hacer que el agua pues sea inyectada a mucha presión y que empiece a formar conductos con características muy particulares. Por lo regular, estos tipos de karst pues están asociados a acidificación por azufre, no tanto como por el CO2 o el dióxido de carbono que está en el agua de lluvia. Y entonces esto hace que sea un agua muy, muy agresiva y que nos genere pues estructuras como estas que se ven en las fotografías. Y pues es como si tú tuvieras, no sé, un cubo de yeso y le inyectas agua caliente y a presión, pues el agua se va a ir por una gran cantidad de zonas aprovechando la porosidad. Y bueno, vamos a la parte del karst epigénico o epigenético, que es un karst más conocido debido a que pues tiene un fácil acceso. Nosotros podemos ir a una cueva o ver donde hay un río que se está perdiendo en una dolina, o podemos ver las cuevas famosísimas, la Cueva del Diablo, que hay cuevas del diablo en todos lados. Entonces, pues estas cuevas son de fácil acceso y principalmente están asociadas a el agua de lluvia y su acidificación en la cubierta edáfica o en la cubierta del suelo. Es decir, cuando llueve el agua no tiene tanto potencial para disolver, pero cuando llega a esta zona del suelo y hay una gran cantidad de CO2, pues se acompaña, ¿no? Dice, no, pues ¿sabes qué onda? Yo me voy contigo, hacemos equipo y nos volvemos más ácidos, ¿no? Entonces, cuando llegan a la roca caliza, pues empiezan a disolver con mayor efectividad. Entonces, bueno, estos sistemas se caracterizan por tener una zona de absorción, una parte externa al exokarst, con una zona de absorción dispersa y puntual, y una zona interna o el endokarst, donde va a haber pues una serie de ríos subterráneos que van a alimentar el nivel freático y una serie de manantiales que van a aportar el agua a ríos o a algún punto como el mar o un lago que controle el nivel freático de la región. Entonces, de manera general, nosotros tenemos estos tres tipos de karst: el karst costero o genético, el karst hipogénico, que es por agua confinada, o acuíferos confinados, y karst epigénico o epigenético, que está en zonas de acuíferos, pues más acuíferos libres. Entonces, ¿cómo es que se forman esta clasificación o con qué tiene que ver? Más que nada, esto tiene que ver o va de la mano con la importancia o el flujo subterráneo, ¿no? Aquí yo les puse un diagramita muy bonito que muestra diferentes ambientes hidrogeológicos. Aquí tenemos el nivel del mar, y aquí, como pueden observar, pues hay varias zonas de puntos de recarga. Para los que les gusta mucho la hidrología, pues van a entender muy bien este diagrama. Para los que no estamos muy familiarizados, pues las flechitas indican la dirección en que corre o que se dirige el agua, dependiendo de las zonas de recarga. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si ponemos lluvia en estas zonas, pues vamos a tener puntos de recarga y vamos a tener zonas de descarga en este punto, que estos serían como acuíferos o flujos subterráneos más locales. Aquí son flujos subterráneos regionales, es decir, tienen mayor tiempo de residencia en la roca, pero también tenemos, si se dan cuenta aquí en las flechitas rojas, que tiene que ver con el agua que está más profunda, es decir, entre mayor profundidad, mayor temperatura, o si tenemos un cuerpo volcánico por aquí en el fondo, pues el agua se va a calentar y va a tender a ascender. Entonces, esto genera que tengamos una dinámica de flujo subterráneo muy interesante. Y bueno, dentro de la química del agua, pues va a haber aportes de CO2, aportes de ácido sulfúrico, ¿sí? Y va a haber una interacción muy, muy fuerte del agua con las rocas. Entonces, aquí este diagrama también explica pues que la importancia del flujo subterráneo, o bueno, que el flujo subterráneo, las características del agua, pues va a ser nuestro principal agente
para generar estos sistemas de cuevas. Entonces, bueno, ya que vimos algunos conceptos generales, vamos a ver un poquito sobre la historia de los estudios del karst y la espeleología, ya que pues también es importante saber por qué empezamos a estudiar la parte del karst. Este es un mapa que en lo personal me gusta muchísimo. Aquí se muestran en diferentes colores zonas carbonatadas de diferente tipo, rocas calizas, evaporitas, ¿sí? Y, bueno, podemos ver su contextualización en todo el mundo. Entonces, como pueden ver, existen zonas kársticas o zonas donde hay rocas carbonatadas, áreas kársticas, pues que están distribuidas por todos lados, ¿no? Y, bueno, esto tiene que ver mucho con la evolución geológica de todo el planeta donde nosotros vivimos. Entonces, en algunas zonas, pues se han incursionado los estudios del karst desde épocas remotas, y bueno, principalmente en Asia. Aquí podemos observar, aquí está China, aquí está Vietnam, Laos, la India, y como pueden observar, pues una gran cantidad de rocas carbonatadas en casi todo el territorio, o en la parte sur del territorio chino, o en los países de la parte sur de China, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener una gran cantidad de estudios y de personajes que van a incursionar en los estudios del karst, principalmente en rocas muy viejas, ¿no? Rocas paleozoicas de 400 millones de años, 250 millones de años. También en la zona de Europa, nosotros podemos observar que en muchas regiones tenemos zonas kársticas o zonas donde hay rocas carbonatadas, ¿sí? Y bueno, aquí en estos puntos, en estas zonas, pues también es donde vamos a tener una gran cantidad de personajes que van a estar haciendo estudios sobre las rocas carbonatadas. Pero ¿cuándo se empezaron a estudiar las cuevas o el karst? Y esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que vieron para empezar? ¿Qué es lo que vieron estos personajes? Pues fue una serie de paisajes espectaculares, ¿sí?, que tuvieron que explorar y conocer para poder vivir o para poder aprovecharlos al máximo, es decir, desarrollar una forma de vida en estas zonas, ¿sí? Y aquí yo les muestro varios ejemplos. Uno de ellos es China. Esta es la zona de Guilin en China, al sur de China, pues donde pueden observar la escala. Pues estos son edificios como de 6, 7 pisos, y aquí pueden observar estas estructuras tan espectaculares desarrolladas por la evolución o por la disolución de la roca caliza, ¿sí? Aquí tenemos otra fotografía también de rocas o Stone Forest en Francia, también donde tenemos varios personajes que empezaron a hacer estudios. Algunas zonas en España también. Aquí pueden ver un fósil o una impresión de una monite en rocas carbonatadas. Y bueno, en México, pues los famosísimos cenotes en todo lo que es la península de Yucatán. Entonces, bueno, pues estos personajes o los primeros investigadores que incursionaron, pues tuvieron que aprender a convivir con estas zonas, a describirlas y a aprovecharlas, ¿no? Y es más o menos por esta línea donde vamos a dirigir la charla del día de hoy. Algunos de ellos, bueno, se remontan estos estudios desde antes de Cristo, ¿no? Y aquí tenemos algunos documentos donde podemos observar, o bueno, podemos leer algunas descripciones de cuevas. Por ejemplo, los griegos, Aristóteles, principalmente realizó algunas descripciones de cuevas y su origen relacionado a fenómenos naturales. Ellos decían, bueno, sí hay cuevas, que son lugares misteriosos, pero su origen pues tiene que ver con algún fenómeno natural. No sabemos cuál, qué pasó, no sabemos nada, pero tuvo que haber sido natural. Los chinos, algunos personajes como Suchiake, que se considera el padre de la cartología en China, pues ellos incursionaron desde el 581 hasta 1190. Y bueno, ellos exploraron las cuevas principalmente con fines de investigación, para uso militar, como bodegas principalmente. Y bueno, ellos elaboraron muchos
mapas para también conocer estas áreas. En Europa, pues también, como se mostró en el mapa anterior, pues se realizaron muchos estudios ya de geografía y de hidrología, ya del siglo XVIII en adelante. Y bueno, en América Latina, pues era otro rollo, era otro cantar, dijéramos aquí en México, porque principalmente las cuevas, y bueno, creo que hasta la Patagonia, desde Centroamérica o Aridoamérica hasta la Patagonia, pues las cuevas eran de uso principalmente ceremonial, y eran también utilizados como recintos sagrados, no eran un lugar sagrado, y entonces yo creo que se conocía muchísimo más porque ellos sabían en qué lugares depositar las ofrendas, dónde extraer materias primas, pero bueno, esto tenía otros usos, ¿vale? Y bueno, y pues ya nos vamos hacia la parte del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y tenemos a un personaje muy importante, Johann Ziebig. Yo digo que es el mero mero, yo sí le digo el mero mero porque es quien establece el término karst. Es un geógrafo serbio que se especializó en geomorfología, y bueno, él publicó un libro que se llama Los fenómenos del karst, o Das Karstphänomen, y él describió las zonas kársticas de las montañas Kras en los límites de Italia y Eslovenia. Entonces, bueno, pues a él se atribuye este término, ¿no? Y otro personaje que es también muy importante, pues es Edward Alfred Martel. Él inició sus primeras exploraciones en las zonas de Francia, ¿sí? Por ahí también a finales del siglo XIX, 1800, perdón. Y bueno, pues él también se considera el padre de la espeleología. Entonces, pues bueno, si se dan cuenta, el conocimiento y el interés por el estudio de las cuevas pues fue evolucionando, dependiendo también de muchas cosas como el avance de la tecnología, mejores herramientas, y obviamente pues mayor necesidad de diferentes recursos como el agua. Y bueno, vamos a la parte ya que nos compete en esta charla, que es la parte de la geología, ¿no? Y a mí me gusta llevar de la mano a mis alumnos o a las personas que me preguntan a veces, pues, ¿cómo es que entendemos los fenómenos kársticos? Y yo siempre les digo, bueno, pues es que también debemos de entender la geología, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa importante es el tiempo geológico, es decir, cómo es que ha ido evolucionando la corteza terrestre, ¿sí? Y también, pues, tener conocimientos de diferentes áreas de la geología. ¿Por qué? Porque los estudios del karst son demasiado integrales, es decir, tú puedes enfocarte en un solo tema para una cueva, pero no puedes pasar por alto o no puedes obviar, por ejemplo, la dirección del flujo de agua, las características estratigráficas, ya que estas van a dar muchas características o van a controlar muchas características de nuestras cuevas. Entonces, esto es muy importante, ya que también dependiendo del tipo de roca o la edad de la roca, pues a veces han variado la composición química o la pureza de la roca caliza dependiendo de la era geológica, ¿sí? Y bueno, pues esto también va a repercutir en la génesis, ¿no? Entonces, bueno, como decía nuestro querido James Hutton, el padre de la geología, pues el presente es la llave del pasado. Entonces tenemos que también aprender a observar los fenómenos que en este momento se están generando o los procesos que están llevándose a cabo en estos momentos para poder entender el pasado, regresar el reloj y echar a andar nuestra mente y entender estos fenómenos. Bueno, uno de los motores que genera que esto sea posible, es decir, que las rocas carbonatadas pues estén en diferentes partes como lo vimos en el mapa y que también tengan diferentes características, pues uno de estos motores es la tectónica. Aquí yo les pongo el ejemplo de la creación de India con Asia, con la parte sur de Asia, donde se forman los Himalaya, ¿sí? Y
pues podemos ver cómo es que crece una cadena montañosa y todos estos eventos geológicos pues van a dejar una gran cantidad de estructuras y unas características particulares de la roca y que nosotros como geólogos o geocientistas pues vamos a ir a investigar, ¿sale? Entonces, bueno, pues el motorcito pues es la tectónica de placas. ¿Cuáles son sus efectos de la tectónica en la corteza superior? Y más que nada en la cobertura, porque bueno, las rocas sedimentarias pues es una cobertura, ¿no? Podemos tener rocas de basamento, rocas graníticas o zonas de rocas pues muy duras, rocas volcánicas, pero estas son cubiertas por capas sedimentarias, principalmente carbonatos o rocas detríticas, pero cuando están sometidas a esfuerzos tectónicos, pues van a deformarse y van a tener unos efectos pues muy particulares, ¿no? Aquí yo les muestro una sección geológica del cinturón de pliegues y cabalgaduras mexicano, donde podemos observar pues una zona, imagínense que aquí está un bulldozer o una retroexcavadora que está empujando esta zona, tenemos una cuña orogénica, y tenemos una gran cantidad de rocas carbonatadas. Imagínense que esto estaba así inicialmente, todo horizontal, todo bonito, sin deformarse, sin nada, pero llega este bulldozer, que es la placa tectónica, y lo empuja, y comienza a deformarlo, empieza a generar una gran cantidad de pliegues, de dobleces, de fallas inversas, y bueno, todo esto se vuelve un chilaquil, dijéramos aquí en México, o se deforma, ¿no? Y aquí podemos ver unos ejemplos de algunos pliegues muy bonitos en estas zonas de la Sierra Madre Oriental de México, ¿sí? Y bueno, pues estas características van a ser súper importantes para el estudio y el entendimiento del karst. Todas estas son rocas carbonatadas, son calizas, como se puede observar en la imagen. Y no olvidemos este diagrama porque vamos a ver un caso de estudio más adelante, precisamente en esta zona, en la zona de Zimapán. Entonces, para entender cómo funciona un sistema kárstico, debemos de tomar en cuenta pues la implementación de varias disciplinas. Y aquí yo pongo algunas de las más principales, ¿no? La geología estructural es fundamental, ¿sí? La estratigrafía también, si no conocemos la estratigrafía y la geología estructural, estamos perdidos, ¿sí? Porque, como ustedes saben, en zonas altamente deformadas, pues las rocas se duplican, podemos erosionarlas, podemos invertirlas, y entonces si no conocemos la geología estructural y la estratigrafía, pues vamos a estar perdidos en el tiempo-espacio. La geoquímica es importante también, así como la geomorfología y la geocronología, los paleoclimas también, hay que saber cómo es que estaban distribuidas las rocas y la tectónica. Aquí yo les pongo unos perfiles muy bonitos de Laurent, de un artículo que salió hace algunos días, no tiene mucho que salió este artículo. Hizo un artículo que muestra las variaciones del flujo subterráneo, ¿sí? En unas zonas plegadas, aquí pueden ver las pliegues y las fallas inversas, y cómo es que varía el agua que se capta en este punto, cómo se alimenta de azufre o se adhieren algunos minerales, ya que hay vaporitas en la parte inferior, y también cómo se mezcla con el agua en las zonas más superficiales. Entonces, pues para entender estas dinámicas o llegar a conclusiones tan interesantes como las de este autor, pues también él tuvo que implementar o echar mano de estas disciplinas de la geología para poder resolver este tipo de problemáticas. Aquí les muestro otros perfilitos, ya que la configuración geológica pues tiene una relación muy estrecha con el desarrollo del karst, es decir, de un sistema de cuevas, cómo es que va a ser configurado, o un flujo subterráneo, cómo va a viajar. Pues bueno, aquí podemos ver estos perfiles. Aquí, estos son los mismos perfiles, ¿sí? Nada más que aquí lo pusieron como en tercera dimensión y aquí lo pusieron en 2 dimensiones, pero estos corresponden, el de la parte inferior pues corresponde y el de la parte superior es el mismo. Y ustedes pueden ver cómo es que está elaborada la sección, cómo es que los autores entendieron muy bien la geometría de las estructuras y posteriormente pues vieron cómo es que va el flujo superficial
y también cómo es que se pueden desarrollar sistemas de flujo subterráneo, ya sea que pueda pasar un ser humano o que no pueda pasar. Entonces, esto es muy, muy interesante porque obviamente, pues esto nos va a volver unas personas pues más capaces para entender estos sistemas tan complejos. Bueno, yo aquí les puse un mapa de América. Me imagino que cuando vieron los mapas de Asia o de Europa, pues se han de haber preguntado, bueno, ¿y pues nosotros qué onda? ¿Nosotros qué onda en América? Bueno, pues aquí estamos también presentes en el mapa. Y puse una serie de fotografías muy bonitas, por cierto, de diferentes puntos en toda América, donde pues tenemos cuevas, ¿no? Tenemos cuevas en la Patagonia, cuevas en rocas, me parece que son mármol, y algunas zonas también en rocas rocas carbonatadas y cuarcíticas en Brasil, zonas también de rocas cuarcíticas y desarrollo de cuevas en Venezuela, algunas zonas carbonatadas también, o graníticas también en Bolivia, tubos de lava en México y una gran cantidad de cuevas en México, cuevas en rocas en dolomías en Estados Unidos, o cuevas inclusive desarrolladas en zonas de glaciares como en el norte de Estados Unidos o o en la zona de Canadá. Entonces, como pueden ver, el desarrollo de cuevas o de karst también se puede dar en diferentes ambientes geológicos, puede ser karst o pseudokarst, que también eso, bueno, es un tema muy interesante que también da para otra charla. Igual si gustan en algún otro momento podría explicar sobre el pseudokarst, pero principalmente son zonas de cuevas o desarrollo de cuevas en otro tipo de rocas que no tienen que ver con la disolución principalmente. Pero bueno, pues como pueden observar aquí hay muchísima tela de dónde cortar y de dónde nosotros podemos hacer muchos estudios. Entonces, ¿qué tipos de estudios podemos hacer en estas zonas, principalmente en las zonas kársticas? Bueno, podemos primero hacer remediación, y esto es muy, muy común porque me imagino que han escuchado en algunas ocasiones que pasa que estás en una zona kárstica o bueno, en cualquier ambiente geológico y que pasa un fenómeno, por ejemplo, una carretera y saben que hay una falla y saben que se va a caer, pero lo hacen, ¿no? Y después ya cuando se cae, no, pues háblenle al geólogo para que nos diga qué pasó, cómo lo detenemos, ¿no? Y hay fenómenos naturales que nosotros no podemos detener. Recuerdo un fenómeno que está pasando de una erosión en un río en Ecuador, donde el río pues está erosionando, tiene una erosión inversa y está retrocediendo, y bueno, eso es algo que nosotros no podemos detener, podemos reducirlo o remediarlo o proponer algunas, o dar algunas propuestas de remediación, pero es algo muy complejo, ¿sí? Pero sin embargo, pues se puede hacer, ¿no? Y aquí yo les pongo una foto, que esto es un hundimiento, un colapso que se dio en Guatemala, donde pueden observar, pues, que este es un señor agujero, ¿no? O sea, esto sí se vino, pero en serio. Y pues bueno, también esto hay que arreglarlo, ¿no? Entonces también a los geólogos nos compete proponer algunos planes de remediación, ya sea para hundimientos o colapsos, desviación del flujo subterráneo. En algunas ocasiones pasa en las noticias donde había un lago en una zona kárstica y de repente, ¡pum!, se seca, ¿no? Y pues la gente va luego con el presidente y le reclama, ¿no? Que por qué se secó el lago, ¿no? Entonces, también esto tiene que ver mucho con otros fenómenos naturales que se dan, o al revés, no puede pasar que haya inundaciones en zonas kársticas también debido a la obstrucción de conductos o la contaminación de acuíferos, ¿no? Entonces, para esto, pues tenemos se pueden hacer varios estudios para hacer estas remediaciones. También hay estudios de prevención e infraestructura. Estos principalmente están enfocados en zonas donde la interacción del ser humano y el karst es primordial. Es decir, como les comentaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo,
los chinos, la gente de Puerto Rico, por ejemplo, la gente de la península de Yucatán, que son zonas kársticas extensas y que es inevitable el desarrollo de comunidades o de ciudades o de grandes urbes. Pues bueno, hay que aprender a implementar diferentes técnicas de prevención e infraestructura. Y aquí yo pongo algunos de ellos, principalmente en la ingeniería civil, como construcción de ciudades, edificios, vías de tránsito como carreteras, trenes o aeropuertos, y presas. Aquí yo les pongo un ejemplo de una presa, una cortina de una presa, que más adelantito vamos a ver cómo es que realizaron este estudio. Y también podemos hacer estudios de investigación, ¿no? Y aquí ya, pues es donde ya podemos ampliar muchísimo, hacer cosas a detalle o micro, o también cosas que tienen que ver ya regionales, ¿no? Entonces podemos ver evolución, génesis de zonas kársticas, ver su hidrología o su comportamiento hidrológico, estudiar la tectónica o la neotectónica utilizando cuevas. Algunos investigadores pues están incursionando en los paleoclimas, ¿sí? La parte de antropología o geoarqueología, mineralogía y una serie de investigaciones que se pueden hacer en estas zonas. Aquí yo pongo una fotografía de las cuevas de Naica, muy famosas en todo el mundo, son aquí en el norte de México, en el estado de Chihuahua, donde están unos cristales gigantes de yeso que miden hasta 12 metros de largo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, no voy a poner todos para tampoco extendernos, porque si se da cuenta, esto pues da para mucho, y ya también para avanzar. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, la desviación del flujo subterráneo, pues podemos tener conductos que se desobstruyan, por ejemplo, aquí tenemos un lago, y este es un ejemplo que pasó en México, en Chiapas, donde una laguna se secó. Algunos decían que por el viento, otros decían que por la sequía, pero bueno, para esto nosotros tenemos que tener técnicas de análisis, principalmente para saber qué es lo que pasa, ¿sí? Si hay desobstrucción o si vino un sismo y generó que algún conducto se abriera, porque por lo regular están llenos de sedimento, ¿sí? Y bueno, tomando en cuenta que estos fenómenos no los podemos detener, pues tenemos que generar estrategias de prevención, controlando la extracción excesiva y también, pues, cuidando el uso del suelo y todo lo que es el entorno del karst, no solamente el lago, sino que todo el entorno que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona un sistema hidrogeológico kárstico? Pues bueno, como pueden ver en este diagrama es súper complejo, ya que tenemos varias partes, desde la precipitación y las recargas, la recarga de agua, ¿sí? Y la acumulación en zonas de cuevas o zonas de ríos subterráneos, y, bueno, las zonas de surgencias o manantiales. Entonces, si se afecta este ciclo, pues puede también haber cambios irreversibles, ¿sí? Si desviamos el flujo subterráneo, puede haber cambios bueno, que podemos lamentar, y tendríamos que desarrollar nuevas estrategias para llevar agua, por ejemplo, a una comunidad. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Ya estamos sobre el tiempo? ¿O ya casi termino? No falta mucho. Sí, dale, Rogelio. Estamos con tiempo. Ok, gracias. Bueno, aquí yo les pongo algunos ejemplos de extracción excesiva. Aquí está un diagramita donde ustedes pueden ver el río y podemos ver la dirección del flujo subterráneo. ¿Y qué pasa si yo pongo un pozo? Pues bueno, si yo pongo un pozo y pongo una comunidad en esta zona, o una ciudad, o una fábrica, qué sé yo, pues obviamente voy a afectar muchísimo el sistema hidrológico aguas abajo, y entonces esto tiene que ser regulado y controlado por los especialistas y con pruebas de bombeo y de recuperación de los acuíferos. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es la península de Yucatán en México. Aquí está Belice, este es Guatemala. Y aquí hay varias flechitas que es la dirección del flujo subterráneo por diferentes autores, ¿sí? Este es un trabajo de Bauer y Godwin. ¿Y qué pasa si yo pongo un pozo? A mí se me ocurrió poner aquí un pozo, ¿no?
para sacar, no sé, para poner una granja, qué sé yo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo extraigo el agua en esta parte? Pues bueno, afecto a todas las comunidades o todas las ciudades que están en estos puntos. Entonces, esto se puede prevenir y se puede regular. Hundimientos también es un problema muy, muy clásico en zonas kársticas, y más porque nosotros no conocemos qué pasa en el subsuelo. A veces nosotros llegamos y vemos el terreno y decimos, sí, voy a comprar un terreno aquí voy a poner mi casa, y bueno, aquí voy a vivir feliz para siempre, ¿no? Pero lo que no sabes es que abajo pues está hueco, ¿no? Entonces, a veces llegamos a zonas donde hay sedimento blando, como estos que puse en rojo, pero por debajo nosotros tenemos algunas zonas de cuevas, y esto con el tiempo, y bueno, aquí yo les puse una fórmula, que si tú quieres que se te hunda tu casa o tu terreno, tu parcela, lo que tú quieras, pues lo que puedes hacer es aplicar esta fórmula: sedimento no consolidado más agua igual a hundimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua va a buscar una trayectoria, va a buscar un lugar por donde ir o llegar a un gradiente o nivel freático, y pues va a empezar a buscar estos caminos y obviamente pues va a generar colapsos. Aquí les pongo algunas otras, un diagramita también de Wadham del 2005, donde tenemos aquí se ve claramente la cueva, algunas fracturas, aquí está una dolina de subsidencia, y obviamente pues esto va a tender a llevarse el sedimento de manera natural. Aquí hay unos ejemplos de algunas casas donde se puede observar claramente la curva de hundimiento, ¿sí? Aquí tenemos otra serie de viviendas donde se observa claramente cómo es que se está formando un arco por el hundimiento. En ocasiones, pues pueden ser algunos hundimientos pequeños donde afecten parcialmente una vivienda, pero como lo vimos en el ejemplo de Guatemala, pues puede irse una gran cantidad de masa y afectar de manera pues muy, muy grave a las viviendas. Algunos ejemplos en México que he estudiado, pues aquí estamos en unas zonas en la Sierra de Puebla, en Cuetzalan, donde hay rocas volcánicas y todo parece que está parejito, pero abajo hay cuevas. Entonces, pues algunas casas se están hundiendo, algunas zonas las han tapado con concreto para poder vivir, las bardas pues están cayendo, las casas han tenido pues efectos, ¿no? Y bueno, pues algunas de las técnicas que podemos implementar como geólogos o geofísicos o geocientistas, pues son explorar el subsuelo con técnicas geofísicas para poder detectar algunas cuevas. Aquí se observan las cuevas y cómo es que con los sondeos geofísicos nosotros podemos observar dónde está ubicada la estructura y poder prevenir algunos accidentes. En ingeniería civil, pues bueno, por ejemplo, en la creación de túneles y presas, pues hay que aplicar estudios como estos, ¿no? Aquí está un diagramita muy bonito donde está la propuesta para hacer unos túneles en una carretera, por ejemplo, pero aquí tenemos una cueva, un pozo, aquí tenemos un conducto subhorizontal, aquí hay otro pozo, hay una gran cantidad de estructuras. Entonces, para poder hacer este tipo de túneles, pues hay que entender la cartografía geológica, hacer estudios de geología estructural, ver la calidad de la roca, su composición y su pureza, pruebas de mecánica de roca, pozos a cielo abierto, ver el porcentaje de calcificación, ¿sí? O del volumen calcificado, la densidad de fracturas, la estabilidad de taludes o arcos y sondeos geofísicos. Soluciones, pues también ya con estos estudios nosotros vamos a poder plantear soluciones como, bueno, pues hacer anclajes o sellar conductos y fracturas con concreto, disminución de la entrada de agua en la superficie o concreto lanzado, o generación de estructuras más complejas como parrillas o planchas de metal o concreto, por ejemplo, en este punto, para que no se hunda, o generación de arcos de concreto y acero para que esta cueva pues no se pueda colapsar, ¿no? O este túnel no se pueda colapsar. Un ejemplo también es la construcción de una presa. Esta es la presa de Zimapán en México. Tiene una capacidad de 1.360 hectómetros cúbicos y es una central hidroeléctrica capaz de generar 292 megawatts de energía eléctrica. Es una presa muy grande.
Aquí se puede ver la cortina tendrá como unos 30 metros de ancho más o menos, o 40 máximo. Y no sé si recuerdan este diagrama que les dije que no se olvidaran, porque esta presa está en esta zona, en este punto, en la zona de Zimapán. Y como pueden ver, pues las rocas están hechas pomada, es decir, se deformaron y bueno, dices, ¿cómo es que hago una presa en una zona que tiene mucha deformación, muchas fracturas y aparte que se disuelven, es decir, que se calcifican, ¿no? Este es un reporte de la Comisión Federal de Electricidad, de CFE, que es la compañía que se dedica a generar electricidad o administrar la electricidad en México. Aquí vemos la cortina de la presa, este es el cañón del río Moctezuma, y aquí vemos varios túneles que se han propuesto. Aquí está la cortina, aquí está otro túnel para desarrollar esta obra. Aquí está una zona como en tercera dimensión donde va a ir la cortina. Este es el diseño de la cortina, es un corte transversal, esto es la cortina en azul, y bueno, como pueden observar, pues toda esta es la estructura que debe llevar una presa para desarrollar esta cortina. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, la presencia de cavernas y una serie de zonas donde puede haber problemas para hacer esta obra. ¿Por qué? Porque si tú pones la cortina y no tratas la roca, pues obviamente vas a poner todo tu muro de concreto, pero pues el agua se te va a chispar, se te va a ir por los lados, ¿no? Y pues bueno, vas a tener ahí un problema con el presidente del país, ¿no? Entonces, aquí hicieron unos estudios muy bonitos de geología estructural por niveles y vieron las direcciones de las fracturas, todos estos son diagramas de fracturas, y vieron principalmente sus orientaciones, ¿no? Y la cantidad de karsticidad que hay en esta zona. Y bueno, hicieron una planeación para inyectar concreto y generar un muro dentro de la roca, un muro de concreto para sellarla. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, va a impedir que el agua se chispe o que se vaya por los lados y pues nos quedemos sin agua, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo muy, muy interesante y es una de las aplicaciones que puede tener. Y bueno, aquí voy a mostrarles rápidamente un estudio integral de espeleogénesis, principalmente para determinar la orientación y el desarrollo de conductos. Este es un área en México también, en la zona del estado de Veracruz, donde pueden observar pues que la geología está compuesta de varios tipos de rocas, cada color es una roca, un tipo de roca, todos los puntitos rojos son cuevas y todas las manchitas negras son dolinas, estructuras kársticas. Y bueno, como pueden ver, pues hay muchas fallas inversas, fallas laterales también que están afectando las rocas. Y bueno, se realizó un estudio integral pues para determinar la génesis de las cuevas, ¿no? Aquí tenemos un zoom en este cuadrito, que es esta zona, y aquí está la cueva que se estudió, la cueva Atl, o agua en lenguaje náhuatl. Y aquí tenemos un perfil, que es este perfilito, el B', donde se puede observar la presencia de la cueva en la geología y como pueden observar, pues una geología también un tanto compleja, con duplicaciones, con fallas y cabalgaduras. En este tipo de estudios, pues nosotros implementamos el análisis de lineamientos, facetas triangulares para determinar fallas, geomorfología, pendientes o inclinación del terreno también y su relación con estructuras. Realizamos también estudios de energía del relieve para saber dónde hay mayor energía del relieve y ver a qué se asocia. Y también se determinaron bloques morfotectónicos, es decir, bloquecitos que están en medio de fallas y que, bueno, pueden tener un movimiento independiente. Los estudios dentro de la cueva, pues también muy detallados, tomando en cuenta la geología estructural y todas sus orientaciones. Este es el mapa de planta de la cueva que se estudió, y este es el mapa en perfil, donde podemos ver pues también la inclinación de la roca y sus variaciones. También se realizaron estudios del exocars, es decir, saber cómo está la parte externa, y todas las estructuras, si el karst es cubierto, si es descubierto, si qué cantidad de agua tenemos, las precipitaciones, y también la parte interna, es decir, cómo es que están los conductos, si tuvieron sedimentos, si no tuvieron sedimentos, si actualmente tienen sedimento, si hay estructuras que nos indiquen cambios en su evolución.
Y bueno, pues también para este trabajo pues se proponen el origen y el control estructural de conductos, ya contando como una historia, ¿no? Contando una historia del lugar y diciendo, bueno, pues primero tenemos desarrollo de conductos en los estratos, posteriormente hay incisiones, ¿sí? Que generan principalmente por fracturas o fallas, después tenemos rellenos de sedimentos, como se ve aquí en la figurita, relleno de sedimento, y posteriormente su vaciado o la desobstrucción de los conductos. Y se plantean para varias zonas, ¿no? Entonces, con este tipo de estudios nosotros podemos entender cuál es la dirección del desarrollo de agua, o bueno, perdón, desarrollo de cuevas como la Cueva del Agua, cómo es que están configurados los conductos y cómo podemos aplicarlos para diferentes tipos o para otro tipo de estudios. Por ejemplo, ver la dirección del flujo subterráneo o ver, no sé, la configuración ya de un macizo kárstico en general. Bueno, a manera de conclusiones, pues bueno, actualmente los estudios del cárcel están tomando muchísima fuerza y popularidad. Una de las ventajas, por ejemplo, como el día de hoy, pues es que gracias a la pandemia nosotros podemos acercarnos a audiencia que está en otros países y bueno, esto está tomando pues muchísima fuerza y eso es muy bueno. La implementación de nuevas técnicas, así como tecnologías, pues está ayudando también a entender con más precisión estos fenómenos. También es importante tener un panorama amplio con una visión integral de los estudios a realizar, es decir, los grupos multidisciplinarios son súper importantes, acercarse con personas que nos orienten y aprovechar al máximo nuestros recursos humanos y económicos, pues también nos va a dar muchísimo más efectividad, como lo hemos visto en estos ejemplos que les he dado. Y bueno, pues la formación de nuevos especialistas en el tema, pues es crucial, ¿no? Entonces, ustedes que están muy interesados en los temas de ciencias de la Tierra o que están por terminar sus carreras, algunos otros ya están ejerciendo, pues bueno, esto es súper importante que sigamos aprendiendo, nutriendo nuestro conocimiento para implementar nuevas técnicas, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y pues si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Voy a dejar de presentar. Ok, bueno, muchas gracias al ingeniero Rogelio Hernández por la presentación. Recordarles que si tienen alguna consulta pueden escribirlo en el chat o también pueden prender su micrófono, no hay ningún problema. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Adelante. No, no hay preguntas. Ahora, entonces yo voy a hacer las preguntas. A ver, aquí tenemos una pregunta. Ah, ok, adelante. Bueno, a ver, ¿por qué en las cuevas el flujo de agua disminuye dándole un aspecto como si estuviera seco? Esa es una pregunta. Y como A segunda ver, pregunta, ¿cómo se podría disminuir ese efecto y si existe alguna técnica para monitorear estas variaciones? ok, el flujo de agua disminuye dándole un aspecto como si estuviera seco. No, no sé bien a qué te refieres, Abril. No sé si quisieras abrir tu micrófono para que nos los platiques, así para que te pueda dar una respuesta pues más acertada. O nos quisieras explicar un poquito más. Es que, a ver, si entiendo más o menos tu pregunta, te refieres a que en ciertas épocas del año se ve o disminuye la cantidad del agua, porque si es esa la pregunta, el agua subterránea, ya sean acuíferos kársticos o en acuíferos porosos o fracturados, pues el nivel del agua va a estar fluctuando debido a, a los tiempos de recarga y estiaje, es decir, a las temporadas de lluvias.
Entonces, cuando hay temporada de lluvias, pues el nivel del agua aumenta, ¿no? Imaginemos que esto es una cueva, ¿sí? Y entonces en temporada de lluvias tú tienes el nivel en este punto, ¿no? Este es un nivel máximo de inundación, pero en temporada de estiaje, pues el nivel va a bajar, ¿por qué? Porque obviamente el nivel freático, bueno, no hay tanta recarga y obviamente hay extracción o hay surgencias, ¿no? Entonces este nivel va a estar fluctuando, ¿sí? De hecho se conoce como nivel de fluctuación en hidrología, y en estudios del CAR se conoce como zonas epifreáticas que están subiendo y bajando, ¿no? Entonces, algunas ocasiones va a parecer que se está secando, pero eso va a estar dado por las condiciones hidrológicas o, bueno, por la cantidad de lluvia, ¿no? Si estamos en una temporada seca, es decir, si estamos reportando en nuestras estaciones hidrométricas pocas precipitaciones, pues estos niveles van a disminuir, ¿no? Entonces vamos a tener, o inclusive pueden migrar a niveles inferiores, porque el agua, yo siempre digo que el agua es muy floja, ¿no? Entonces el agua siempre va a buscar el nivel o el punto más rápido de llegar al nivel inferior. Entonces, si no puede estar en este punto, o si no puede mantenerse, va a migrar a un conducto que esté más abajo, ¿sale? Y bueno, ¿cómo podemos disminuir estos efectos? Pues bueno, puede ser de diferentes tipos, ¿no? Y también depende de las características geológicas. Si estamos en una zona donde hay extracción de agua, pues hay que disminuir la extracción o hay que administrar mejor la extracción del agua. O si es algo más regional, pues obviamente tenemos que implementar, pues, eh, más que nada, ¿cómo se llama? Bueno, desarrollar campañas de concientización para disminuir la contaminación o evitar que este cambio climático pues aumente, ¿no? Algunas técnicas para monitorear las variaciones, pues bueno, una de ellas que son muy importantes pues es el monitoreo de la parte externa, ¿no? La parte de las estaciones hidrométricas, y también el clima es importante en este caso porque si no hay precipitaciones no hay recarga de acuíferos. Y en la parte interna, pues a veces se utilizan estos como estaciones hidrométricas también para medir la velocidad, que son como unos, no sé cómo les llamen en Latinoamérica, pero en México le decimos como reguiletes, que es como, básicamente es como un misil que tiene una turbina en la parte de atrás, y esta turbina está midiendo la dirección, o bueno, la velocidad del agua, la cantidad del agua. Y con eso tú lo puedes monitorear y saber si hay mayor cantidad de flujo de agua, si ha disminuido la velocidad también, y por ende la cantidad, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu respuesta, tu pregunta, perdón, y bueno, si hay algún otro comentario, adelante. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. Adelante, ¿qué tal, Ulises? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un gusto, doctor. Aquí para preguntarle acerca de la toma de decisiones. Bueno, obviamente en México, bueno, pues en México y Latinoamérica se han dado demasiados sucesos que tienen que ver, bueno, están concatenados los cambios climáticos, los cambios en las precipitaciones fluviales, y todo esto ha generado una serie de asentamientos, cambios en cauces, etcétera. Pero aquí la pregunta en sí es, ¿hasta qué punto se están tomando en cuenta los estudios geológicos del CARST para las políticas públicas en materia de construcción de infraestructura? Ok, muchas gracias, Ulises. Un abrazo y un saludote también. Pues bueno, desconozco un poquito de la situación en Latinoamérica, pero actualmente, por ejemplo, en México, voy a poner ejemplo lo que conozco, ya se están tomando mucho más en cuenta la parte de los estudios científicos para la toma de decisiones. Por ejemplo, y un tema muy controversial ahorita en México es la construcción de un tren en una zona kárstica, en la parte de Yucatán. Entonces, existe pues mucha polémica, ¿no? La gente dice, ay, es que se va a caer, y es que se va a hundir, y es que va a afectar, y sí, sí es cierto, ¿no? Hay muchas afectaciones, hay mucho impacto, pero también se están haciendo muchos estudios como yo lo comentaba, ¿no? En las láminas, ¿no? De prevención, ¿sí? Principalmente prevención desde el monitoreo de fauna, desde estudios de hidrología, de contaminación de acuíferos,
tanto en el impacto que va a tener, por ejemplo, toda la sismicidad que va a generar, por ejemplo, el paso de una carretera o de un tren, ¿no? Entonces, actualmente sí se están tomando un poquito más en cuenta los estudios geológicos, y también creo que eso tiene que ver con la administración, ¿no?, que tengamos, ¿no? Si hay una administración buena, pues obviamente se va a motivar a hacer mejores estudios. Si hay administración mala, o si hay alguien que está en la toma de decisiones que no le importa, por ejemplo, la flora y la fauna de una zona, pues obviamente no lo va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, creo que como esto también está tomando mucha fuerza en los estudios del CARS, o el tema del CARS, se está tomando mucho más, o se están llamando a los especialistas para realizar estos estudios y generar el menor impacto posible. No sé si hay algún otro comentario, Ulises, o he respondido la pregunta. Sí, claro que sí, doctor. Bueno, de hecho es justamente, iba en ese sentido, pues, ¿no? Porque en otras administraciones y, bueno, con otras situaciones no se estaba tomando en cuenta, ¿no? La geología y otras cosas como para ejercer las políticas correctas y poder desarrollar infraestructura. Entonces, bueno, pues es cuanto esa, y resolvió, bueno, pues mi pregunta. Gracias. Sí, por nada, Ulises. Sí, a veces, como les decía, ¿no? A veces puede que, a veces por norma piden ciertos estudios, y eso ya está establecido en cualquier licitación. Por ejemplo, en México está contemplado que haya estudios geofísicos, geológicos, etcétera, ¿no? Pero a veces la administración dice, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer y no me importa qué tanto impacten. Entonces eso ya es un tema que a nosotros no nos compete, ¿no? Porque también nosotros no tomamos las decisiones, ¿no? Y pasa, creo que pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces es un tema también que también hay que poner el pie ahí, hay que estar insistiendo, y también como especialistas, pues a nosotros nos toca, y a ustedes también les va a tocar, chavos y chicos y chicas, pues tomar la iniciativa y dar propuestas buenas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? No, parece que no. Sí, creo que ya no hay más preguntas ni más dudas. Bueno, ha quedado muy entendido toda tu presentación, Rogelio, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a los queridos participantes, oyentes, el equipo local de Geolatinas La Paz Bolivia, les agradece por su participación. Y bueno, felicitarte obviamente, Rogelio, ingeniero Rogelio, por haber aceptado primero nuestra invitación y también por habernos compartido toda su experiencia y todo su conocimiento sobre los estudios del CARS. Queremos hacerle un pequeño reconocimiento, si me permite. El equipo local de Geolatinas La Paz Bolivia y el equipo en realidad de Geolatinas Global quiere hacerle y le otorga este reconocimiento al magíster Rogelio Hernández Vergara por su participación en calidad de expositor en la conferencia de Geocientistas por el Mundo con el tema Estudios Geológicos aplicados al entendimiento del CARS, el evento que se ha realizado el día de hoy, 22 de mayo del 2021. Y está totalmente sellado por la presidenta y coordinadora de proyecto de nuestro equipo local, Geolatinas La Paz Bolivia. Y pues bueno, la verdad es que, ingeniero Rogelio, para mí ha sido un honor poder ser moderadora en esta ocasión y poder compartir también con su persona, que la verdad es que el conocimiento que usted nos ha difundido en esta charla para mí ha sido muy interesante y muy completa, ¿no? Creo que esa es la importancia de todas estas conferencias que se van realizando y que el equipo local también quiere difundir, tanto geocientistas por Bolivia y geocientistas por el mundo. Así que le agradecemos, bueno, todas las participantes dentro de nuestra directiva de Geolatinas La Paz Bolivia. Y también... Muchísimas gracias. Perdón, adelante, Trevita. Ok. Bueno, indicarles también a los participantes que si es que desean formar parte y todavía
ver algunos eventos que se producen acá en Geolatinas La Paz, Bolivia, les invito a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página web, que se encuentra todo en nuestra página oficial de Facebook, que estamos como Geolatinas La Paz, Bolivia, donde van a poder encontrar distintos eventos y distintas charlas que se van a realizar en el mes de junio, que ya está muy cerquita, ¿no? Ahora sí, ingeniera. Claro que sí. No, pues muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias por la invitación primero, por contemplarme para esta charla. La verdad que para mí es un placer, poder apoyar a grupos de jóvenes como ustedes que están incursionando, que le están echando pues todas las ganas. Yo los invito a que continúen, que no se detengan. Si necesitan apoyo de mi persona, pues estamos para ayudarles lo que necesiten. Y bueno, para todas las personas que estuvieron atentas, pues muchísimas gracias también por asistir, por preguntar, por interesarse en estos temas. Veo aquí amigos de México, de otros lugares. Muchas gracias también a compañeros de mi grupo espeleológico, que veo por aquí algunos alumnos también. Entonces, la verdad es que el motivo de estas charlas es llevar la información para todos. Entonces, muy contento de poder participar en su foro. Muchísimas gracias, ingeniero. Para nosotros ha sido también un placer poder compartir con usted y sí, también poder contar con la presencia de personas que están por parte de Perú, de México mismo. Entonces, la verdad es que la charla de por sí tiene esa meta, ¿no? Y en realidad todo lo que es el proyecto Geocientistas por el Mundo, compartir conocimientos de los distintos ponentes y expositores de toda Latinoamérica y de todo el mundo en cuanto a geociencias y todo lo que tenga que ver con geología más que todo. Y más que todo para estudiantes y personas jóvenes que aún estamos todavía en el proceso de aprendizaje sobre todos estos temas. Así que nuevamente le agradezco mucho por haber aceptado la invitación y también a los participantes por haber estado presentes. Un gustazo. Perdón, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, habla el doctor Rigoberto Ruiz Barragán, yo soy secretario de la Sociedad Geológica Mexicana. Les quiero comentar que la Sociedad Geológica Mexicana, igual que ustedes, cada mes impartimos cursos o pláticas, conferencias, y los invito para que entren a nuestro portal, tanto en Facebook como en LinkedIn, Sociedad Geológica Mexicana, para que si les interesan nuestras pláticas, bueno, puedan participar. Acabamos de firmar un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España y nos impartieron una plática el jueves 20. No sé si algunos participaron, pero estuvo muy, muy interesante. Vamos a seguir colaborando con ellos, ¿sí? Y nuestra idea ahora es unificar todas las áreas más bien todas las sociedades y asociaciones de Latinoamérica para conformar un solo grupo. Ese fue el acuerdo que hicimos con el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España para hacer, ellos le llaman un grupo hispanoamericano, yo le voy a llamar grupo latinoamericano, ¿sí? Entonces, los invito también para que visiten nuestra página de la Sociedad Geológica Mexicana, en donde nosotros también conformamos, yo creo que a lo mejor algunos lo saben, estamos afiliados a la UMAI, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, que estamos agrupados, agrupa 60 sociedades, asociaciones, colegios de México, ¿sí? En el cual somos más de 10,000 profesionistas ingenieros de todas las áreas, por supuesto, y de todas las universidades de México, que tenemos muchísimas universidades. Claro, las más renombradas son pues, la UNAM, mi alma mater también. Yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y también los participantes del Instituto Politécnico Nacional. La otra área también interesante es los egresados de la Universidad de Nuevo León, los del TEC de Ciudad Madero, la Universidad de Sonora y la Universidad de San Luis Potosí, que son los más, donde hay más egresados, o yo los considero un poquito mejor capacitados que las otras universidades que se acaban de crear.
Entonces, pues los invito para que participen, visiten nuestra página y vean nuestros objetivos. Bueno, muchas gracias. Y estoy para servirles en lo que podamos apoyarles con todo gusto igualmente. Rigoberto Ruiz Barragán, por ahí deben tener mi correo, ¿sí? Es igual así como mi nombre suena, Rigoberto Ruiz B de Barragán, @gmail.com. Ok, muchas gracias, doctor Rigoberto Ruiz, por la invitación. Tenga por seguro que tanto los que están acá, los participantes de la conferencia y nuestro equipo también van a ser, obviamente, partícipes. Y la verdad es que me parece una muy buena idea lo de la Sociedad Geológica Americana, lo que mencionaba. Entonces, bueno, así como el doctor, yo también los invito a que revisen la página y obviamente poder expandir, ¿no? Yo creo que esa es la idea, expandir mucho más nuestros conocimientos sobre la geología y poder compartir también las experiencias. Así que le agradezco mucho por la invitación. Sí, estamos para servirles y para apoyarnos en lo que podamos con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al ingeniero Rogelio por esta charla. Bueno, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta más, estamos a su disposición y si no, daríamos por concluida esta conferencia, ¿no? Les agradezco y buenas noches. Así es, muchísimas gracias. El área que mencionabas, el área que mencionabas, ingeniero Rogelio, de la plataforma de Yucatán, es muy, muy debatible todo. ¿Sí? Yo soy miembro de la Academia de Ingeniería y acabamos de hacer un trabajo precisamente enfocado a criticar el por qué no se han utilizado las ciencias de la Tierra antes de la construcción del Tren Maya. Pero esto es muy debatible. Sí, claro, existen muchos pros, muchos contras, pero bueno, también, pues creo que a nosotros nos compete proponer o dar buenas propuestas y soluciones, ¿no? También, ¿no? Y bueno, también tratar de estar al margen de todos estos tipos de estudios. Y así es. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta Igualmente, luego. muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Raquel, Hasta muchísimas luego. gracias y estoy pendiente de cualquier cosa. Listo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio. Muy buenas noches, doctor Rigoberto. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación a todos y gracias igual por invitarnos a lo de la Sociedad Mexicana. Pues ya estoy obviamente igual en la página y pues espero verlos pronto en siguientes cursos. Muchas gracias, excelente presentación, Rogelio. Que tengan buena noche. Buenas noches, muchísimas gracias.